Buenos días, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un tema fuerte, pero que es bíblico, está en la palabra de Dios. Y vamos a hablar de los 7 dichos, de las 7 herejías del Papa Francisco. ¿Qué es una herejía? Una herejía significa que es una enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. En el caso del Papa Francisco, pues no sabemos si ya murió, algunos dicen que sí, otros que no, otros que ya por la misma inteligencia artificial están esperando a que llegue Semana Santa para hacerle su entierro. Pero bueno, nosotros queremos hablar de esto no porque estemos en contra de una persona como tal, sino que lo que queremos enseñar es la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y sobre todo cuando algo se dice en contra de la palabra de Dios, pues tenemos que salir adelante. Así Jesucristo mismo nos enseñó. Está escrito en Mateo 12:37. Jesús nos enseñó la importancia de nuestras palabras, la importancia de lo que decimos. De ahí que es necesario que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios. No lo que digan los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 12:37, dice así, ahí lo verán en las pantallas. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí están las pantallas, ahí lo pueden leer. Por nuestras palabras, qué importancia. Dice la palabra, las palabras que digamos seremos justificados. Ser justificado es ser hecho justo, ¿sí? Pero también por lo que digamos, por nuestras palabras, también dice la palabra que seremos condenados. Entonces, Jesús hace una conexión aquí entre nuestros corazones y lo que expresamos con nuestras palabras cuando hablamos. Qué importante. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado. En el contexto de dirigirse, él se estaba dirigiendo en ese momento a los fariseos, que acababan de acusarlo de expulsar demonios en el poder de Belcebú, en el poder del mismo Satanás. Entonces, las palabras que proferimos de nuestra boca con nuestra lengua, pues no son insignificantes. Al contrario, son manifestaciones directas de lo que hay dentro de nosotros. Proverbios 10:32 está escribió el rey Salomón. Dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hoy estaremos hablando de 7 herejías proferidas por el Papa Francisco. Su verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio. Él cambió su nombre, como lo hacen todos los papas, y él es el representante líder actual en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Sí. Entendemos que está muy enfermo de salud, convaleciente en el hospital, por lo que ya se está tramitando su nuevo sucesor. Ya hablamos la semana pasada de lo que es el cónclave, hablamos de que si será el último cónclave, de acuerdo a la palabra de Dios, a la profecía bíblica, a la palabra profética más segura, a lo que dijo San Malaquías, ¿verdad? En el año 1200 aproximadamente, de que el último de los papas, el Papa Negro, pues traería gran dolor y gran quebranto y cosas terribles a la iglesia. Entonces, el Papa Francisco, pues él llegó a la silla principal del Vaticano en marzo de 2013, desplazó a su antecesor, algunos dicen que fue pues algo que no era correcto hacer, ¿verdad? Porque un papa se cambia cada que muere, pero pues quitaron al anterior Ratzinger,
al Papa alemán, Benedicto XVI, que acaba también de fallecer hace poco tiempo, y se puso en su lugar. Y en una caricatura de la serie de Los Simpson, en la temporada 28 en el 2016, predijeron su fallecimiento para antes del 1 de marzo, del 2025. Bueno, pues ya estamos a 15 y pues algunos dicen que ya murió, pero bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no dan esa noticia. Pero queremos hablar de los dichos del Papa Francisco y lo que nos enseña la palabra de Dios. Ese es lo que nos interesa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque queremos aprender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las herejías que dijimos que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios es que él en cierta ocasión dijo que Jesús fracasó en la cruz. Y esta es una de sus principales frases que son contrarias a la palabra de Dios, que son herejías proferidas de su boca. En varias entrevistas en video ha dicho, están en las redes, también lo podemos ver ahí. Y él dijo que en un video que en su bolsillo siempre lleva dos cosas. Él lleva un rosario para sus rezos, porque él se considera mariano, esto es alguien que cree más en María que en el propio Jesús. Y dice que adicionalmente lleva un Via Crucis, con el que le recuerda el fracaso de Dios, el fracaso de Jesús, como él lo llama, al haber muerto en la cruz del Calvario. Que si nos vamos a la Escritura, la palabra de Dios, pues es todo lo contrario, porque el grito dado por Jesús al momento de su muerte no fue un grito de fracaso, fue un grito de victoria. Jesús gritó: consumado es. Está escrito en Juan 19:28, vamos a leerlo. Juan 19:28, ahí está en las pantallas, para que no lo busquen en su Biblia, pero está en Juan 19:28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese es el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Y al momento de que Jesús muere en la cruz del Calvario, muy contrario a que haya sido un fracaso, fue una gran victoria. Porque en ese momento Jesús, el Hijo de Dios, venció a la muerte, venció al diablo, al pecado, lo venció en la muerte de cruz. Dice, en ese mismo instante se rompió el velo del segundo templo judío, ahí en Jerusalén, en dos, de arriba abajo, o sea, hablando de que la salvación viene de arriba. Quiero decirles que ese velo, para que alguien lo rompiera, era muy complicado. Era un velo de aproximadamente 12 metros de altura, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde podía solamente entrar el sumo sacerdote ahí en el templo, en el segundo templo que fue destruido por los romanos, por Tito, por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Pero en ese momento dice que se rasgó el templo, hubo un terremoto, se rasgó el templo, dándonos el mensaje que Dios abrió las puertas para su presencia. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo. Esto fue algo terrible hasta para el mismo diablo, porque Satanás, el diablo, pensó que había ganado, que no había permitido que el Mesías llegara a gobernar, pero no era el momento de gobernar, porque el pueblo de Israel lo había rechazado. El diablo no lo sabía, pensó que así no iba a gobernar a la nación de Israel o al mundo entero, pero no era el momento. O sea que el mismo diablo fue engañado
Y lo que hizo Jesús en la cruz es que nos salvó, nos dio vida eterna por medio de su muerte. Entonces su muerte en la cruz no fue un fracaso, fue una gran victoria. ¿Sí? Jesús, por medio de su sacrificio, el Padre nos dio acceso a la presencia de Dios. Nos perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados por medio de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien que tenía que pagar por nuestros pecados para quitarnos esa pena condenatoria que había por haber heredado esa sangre pecaminosa que pasó de generación en generación, hasta que Cristo vino a romper. Por eso tuvo que nacer Jesús. Jesús nació del Espíritu Santo en el vientre de María para que su sangre estuviera limpia. Y cuando fuera a entregar su sangre, que le entregó 33 años y medio después, fue una sangre limpia que podía quitar los pecados. Amén. Romanos 5:8, vamos a verlo, ahí está en sus pantallas, dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de que estábamos en pecado, que éramos pecadores, de todas maneras Cristo tomó el riesgo de morir por nosotros. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero los que lo aceptamos recibimos la salvación que es a través de la muerte de Cristo. Entonces Cristo de ninguna manera fracasó en la cruz. Él nos dio una grande victoria. Es más, nosotros somos más, dice la Escritura, que somos más que vencedores por medio de aquel que entregó su vida en la cruz. O sea, Cristo nos trasladó su victoria. Somos vencedores. Como segunda de las herejías del Papa Francisco en este caso, también él ha dicho que por las venas de Jesús corrió sangre pagana, siendo que la palabra dice claramente que Jesús, por medio del derramamiento de su sangre pura, sin mancha, como ya lo explicamos en la cruz, nos compró la salvación a los creyentes, ya que él, dijimos, nació del Espíritu Santo, nació sin pecado y fue sin pecado durante toda su vida terrenal, que duró 33 años y medio. Está escrito en Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Inmediatamente que Jesús fue a bautizarse, recibió el bautismo del Espíritu Santo como hombre, ¿verdad? Fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo, pero jamás pecó nuestro Señor Jesús. Jamás pecó. Entonces, de ninguna manera corrió sangre pecaminosa, y mucho menos pagana, en nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que Él vivió en este mundo. Él estuvo 33 años y medio y vivió para salvarnos. Ese fue su objetivo. Para eso nació Cristo. Un joven de 33 años y medio fue a morir a la cruz para salvarnos. Otra de la tercera herejía dicha por el Papa es que él ha dicho que todos somos hijos de Dios y que todas las religiones llevan a Dios, lo cual es totalmente contrario a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo mismo. En Juan 14:6 está escrito, vamos a leerlo, a pregunta expresa de Tomás, que le decía, bueno, pues ¿a dónde vas? Porque Cristo les estaba hablando de su muerte, de que ya pronto los dejaría, que tenía que ir a morir a la cruz. Y entonces Tomás le pregunta, los discípulos le preguntan, bueno, pues dinos el camino, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el camino? Entonces Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre
sino por mí. Ahí Cristo destituyó, destrozó, como quieran llamarle, hizo a un lado cualquier religión. Ninguna religión te lleva a Dios. Ninguna religión. El único que nos puede llevar de regreso a Dios, al Dios Padre, al Dios Creador, es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy camino, verdad y vida. Camino. Amén. Por eso cuando recibimos a Cristo, que es la puerta, pues entramos, pero tenemos un camino que recorrer hasta que Cristo nos llame a cuentas, ¿verdad? Y Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces aquí decir que todos somos hijos de Dios, pues no es cierto. Nos hace ser hijos de Dios los que aceptamos a Jesucristo, no los que tenemos una religión, los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Está escrito en Juan 1:12, vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas. Dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, a los que creen en su nombre. ¿Nombre de cuál? ¿De quién? De Cristo, de Jesucristo. Les dio potestad, les dio autoridad, poder, eso significa de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad, la autoridad. ¿A quiénes? A los que creemos en su nombre, a los que le recibimos. Entonces, no todas las criaturas, porque todas las criaturas que nacen están destituidas, dice la palabra, de la gloria de Dios por el pecado. ¿Quién nos vuelve a injertar como hijos de Dios? Es Jesucristo. A los que creen en su nombre, a ellos, a nosotros nos dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si todas las religiones y formas de vida en pecado pues llevaran a Dios, entonces pues en balde vino Cristo, en balde Jesús fue a morir a una cruz. ¿Sí? Si fuera así, si cualquier religión que yo adoptara te llevara a Dios, pues entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué nos dio toda la enseñanza del Evangelio? ¿Para qué dijo Jesús esto? Yo soy camino, verdad y vida, nadie llega al Padre sino por mí. Si cualquier religión nos lleva, pues entonces que hagamos lo que queramos, pues de todas maneras vamos con Dios. Ya si nos sentimos medios buenos, ¿verdad? Porque bueno solo Dios, todos somos malos y todos somos pecadores en alguna o de otra forma. Pero el único que nos limpia nuestros pecados es Jesucristo. Por medio de la fe en Él. ¿Sí? Es que llegamos al Padre. ¿Sí estamos entendiendo? La cuarta herejía dicha es que en cierta ocasión dijo que el abuso de niños era tan solo una enfermedad. Lo cual es una gran mentira, no es cierto. La pedofilia ante los ojos de Dios no es una enfermedad. Lo que sí es un grave pecado, es un grave delito, es más bien un crimen. Aún las leyes judiciales, jurídicas de los hombres así lo establecen. Y la palabra de Dios, claro está, lo establece como un grave pecado. Jesús dijo en Marcos 9:42, vamos a leerlo ahí en la pantalla. Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, hablando de los niños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Mejor, dice, a alguno que haga tropezar. Los niños que son violados, que son abusados de pequeños generalmente crecen con ese dolor en el alma, con esa frustración, con ese pecado, con esa maldad. Muchos no se pueden ni levantar, muchos quedan heridos y golpeados para toda su vida cuando se abusa de ellos. ¿Sí? Aún dentro de la corriente progresista en el mundo, ¿verdad?, que existe actualmente, quieren emitir leyes donde se permita abusar sexualmente a los niños. Son herejías terribles.
Por eso el mundo está como está. Ser un malvado, o sea, abusar de una criatura, de un niño, de esa forma, y queriéndolo hacer oficial, ¿verdad? De que, no, pues el Señor, aquí está la sentencia. No es una enfermedad, es un grave pecado en contra de un niño. Otra de las falsas enseñanzas, doctrinas falsas, herejías, también se le llama blasfemias en contra de Dios, de su palabra, es que también él dijo en cierta ocasión que la iglesia debería pedirle perdón a los homosexuales. Y pues la pregunta que nos podemos hacer como cristianos es: ¿por qué debemos pedirles perdón a los homosexuales? A quienes la Biblia lo llama como que es como cualquier otro tipo de pecado, del cual nos debemos arrepentir para alcanzar salvación por medio de la gracia de Jesús. Porque miren, si este fuera el caso y tuviéramos que irles a pedir perdón a ellos, pues entonces también tendríamos que irle a pedir perdón pues a todos los pecadores en el mundo. Tendríamos que pedirle perdón a los fornicarios, a los adúlteros, a los asesinos, a los ladrones, a los corruptos, a los mentirosos. En general, a todo mundo tendríamos que irle a pedir perdón, ¿sí? A todos los pecadores del mundo, si este fuera el caso. Y tampoco presentarles el evangelio de salvación por medio de Jesucristo, que también eso se trata de hacer en el mundo, que no prediquemos de Cristo, que no nos metamos con la gente, que no tratemos de cambiarle porque así son, así nacieron, lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso es contrario a la palabra de Dios, porque Cristo nos enseñó que fuéramos y predicáramos el evangelio de salvación a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Está escrito en la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros tenemos de predicar, ya si la persona lo acepta o lo rechaza, bueno, ya es de cada quien, pero es a nosotros Cristo nos dijo que fuéramos a predicarles la verdad. No podemos predicar mentiras o verdades a medias, que al final son son mentiras completas. Las mentiras a medias son mentiras completas y punto, ¿verdad? Otra grave herejía y blasfemia contra Jesucristo, que en cierta ocasión dijo Francisco, es que dijo que Jesús actuó como un tonto e inmundo escribiendo en el suelo. En el pasaje del Evangelio en que una adúltera fue llevada ante Jesús para probarlo, ¿sí? Y para engañarlo también, a ver qué decía, se le preguntaron a Jesús qué tenían que hacerle, porque bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, las adúlteras tenían que ser apedreadas. Eso está escrito en la ley, la adúltera tenía que ser apedreada. Pues yo entiendo que también el adúltero, ¿verdad? Pero pues aquí nomás aparece la adúltera, pero no, el adúltero no aparece ahí. Entonces, esto sucedió mientras en un video él hablaba con sus cardenales, sus sacerdotes, acerca de esta escena de la adúltera. Y en ese momento los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, con total falta de compasión por la adúltera, estaba a punto de ser lapidada y pues de repente llegan con Jesús y le piden su opinión. Y aquí pues el Papa dice, bueno, pues actuó como un tonto inmundo al estar escribiendo en el suelo.
en el suelo. No se sabe exactamente qué escribía Jesús, porque no dice la palabra de Dios. Yo he escuchado que algunos han dicho que se ponían de acuerdo para ver quién lanzaba las primeras piedras y decían, a ver tú, fulanito, ¿verdad? X nombre, ¿no? A ver tú, Pedrito, Juanito, quien sea, ¿verdad? Tú vas a tirar la primera piedra y luego los demás, y entonces así se ponían de acuerdo para lapidar a las adúlteras. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Bueno, pues el primero de ustedes que esté sin pecado, que aviente la primera piedra. Y dice que ellos, desde el mayor hasta el menor, empezaron a tirar las piedras porque sus conciencias los redarguía. A lo mejor ahí estaba el adúltero mismo que quería apedrear a la adúltera, y dejaron a Jesús con la mujer. Y Jesús volteó y le dijo, mujer, pues ¿dónde están los que te iban a apedrear? Pues ya se fueron, Señor. Pues Jesús le dijo, pues vete y no peques más. O sea, le salvó la vida. Pero él dijo que Jesús actuó como un tonto e inmundo. Esto es una falta total de respeto contra nuestro Señor Jesucristo, lo cual no podemos pasar por alto. Y la séptima y última de sus herejías es que él ha dicho, porque entendemos que todavía vive, es que él dijo que quiere modificar la Biblia, porque ya la Biblia, la palabra de Dios, pues ya dice, ya se considera obsoleta, pues ya se escribió hace, el último de los libros se escribió hace casi 2000 años, que es el Apocalipsis. Fue escrita la palabra de Dios, la Biblia completa, en un periodo de aproximadamente casi 1500 años, 40 escritores, profetas, todos judíos, por cierto, o sea, todos hebreos, o medio hebreos, porque bueno, en el caso de Lucas, creo que su madre era griega, pero su padre era judío. Pues ellos nos dieron, los judíos nos dieron la palabra de Dios y nos dieron al Mesías, porque Jesús es judío, es un Mesías, es el Mesías, que bueno, no lo aceptó el pueblo de Israel, pero eso trajo bendición para nosotros los gentiles, los que no somos judíos, porque por medio de nuestra fe en Jesús podemos salvarnos. Amén. Entonces, el decir que él quiere modificar la Biblia porque ya es obsoleta y no adecuada a los modernos tiempos actuales, pues eso es una terrible herejía, que de hacerlo, ¿verdad? Y si le dan tiempo de hacerlo, o lo hace el que le sigue, ¿sí? Pues traerá todos los juicios de Dios que están escritos en la palabra. Dice claramente en Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan que hasta ahí llegó la revelación bíblica. Vamos a leerlo en Apocalipsis 22:18. Jesús le dice a Juan, a ver, escribe lo siguiente. Juan le dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así de claro. Todas las religiones que surgieron posteriores al año, más o menos el año 100, que se escribió el último de los libros del Apocalipsis, escrito por el último de los apóstoles que estaba con vida, ¿verdad? Y se cierra la era apostólica de los 12 apóstoles que Jesús llamó y que ellos nos entregaron el Nuevo Testamento, escribieron el Nuevo Testamento. Pues hasta ese momento ya todo lo que se le quiera añadir o quitar a la Biblia, pues está condenado por la palabra de Dios. Nadie puede quitarle
ni ponerle. Por eso las religiones que surgieron después, en el siglo IV, la católica, en el siglo XVIII, los mormones, que le dijeron que se les presentó el ángel Moroni a José Smith, y que le dijo, pues escribe porque tengo otra revelación. O sea, lo que hicieron los testigos de Jehová, que le quitaron 400 versículos a la Biblia. O sea, todo eso trae maldición a estas nuevas religiones que surgieron. ¿Por qué? Por quitarle o por ponerle de más a la Escritura. Entonces es contrario a la palabra de Dios quererle quitar o poner. Ya está, la palabra de Dios ya está revelada, ya nos fue revelada desde hace 2000 años. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es la palabra de Dios. No le puedes ni quitar ni poner, porque Cristo dijo, Dios traerá todas las plagas en este libro al que le quite o al que le ponga. Entonces eso de querer modificar o cambiar o decir que la Biblia ya está obsoleta porque no está adecuada a los tiempos finales que vivimos, porque ya Cristo viene, pues es una herejía, va contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, yo quiero dejarle hasta aquí. Hay muchas otras herejías comentadas por él, no nada más por él, sino por muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, como él es una persona que es un líder religioso de los más reconocidos, y que también se maneja en la política, porque sabemos que el Vaticano, pues, es la única religión que tiene un asiento en la ONU, pues que nos sirva de un ejemplo de lo que no debemos de hacer, que nos sirva un ejemplo de lo que hablamos. Tiene poder, nuestras palabras tienen poder para dar vida o tienen poder para dar muerte. Por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Amén. Entonces, que Él, pues Dios le dé la oportunidad, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios le dé la oportunidad de que tenga un verdadero arrepentimiento en cuanto a decir cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros guardemos nuestra boca, que nuestro legado sea lo que está escrito en la palabra de Dios. Que nuestro legado sea que hayamos predicado lo que Cristo dijo, porque esto también aplica a todos, pastores, apóstoles que se hacen llamar hoy en día, ¿verdad? Que salen con cada cosa contraria a la palabra de Dios, que también serán juzgados por la misma palabra de Dios, serán juzgados. Entonces tengamos mucho cuidado, conozcamos la Escritura, abramos la Biblia, busquemos al Cristo verdadero de la Biblia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Entonces vamos a hacer una oración para terminar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que ya ha sido revelada a nuestras vidas, y que la palabra nos da vida. El Verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne. ¿En quién? En Cristo. Tenemos que escuchar a Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que nos enseñas de acuerdo a lo que está escrito, a tu palabra, Señor, lo que está bien, lo que está mal. Tú nos enseñaste que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Somos libres por medio de la verdad escrita en tu palabra. Por eso nosotros nos basamos en ella y te damos gracias, porque tú nos pasaste de muerte a vida por medio de tu verdad, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros te aceptamos, Señor Jesús, te recibimos el Espíritu Santo y te damos gracias
por esta enseñanza, porque Cristo murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, que estamos muertos en la carne, pero hemos sido vivificados en el Espíritu. Gracias, Señor, te recibimos. Si no te habíamos recibido como nuestro Señor y Salvador, si estábamos lejos de ti, pues nos acercamos nuevamente y te damos gracias, porque mientras haya vida, hay esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo, y nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Amén.